Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a la sección Por Siempre Israel de la mano de Rodrigo Weiner. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, seguimos celebrando los 70 años de Israel a través de sus símbolos. La semana pasada hablamos de que estuvimos hablando la semana pasada de la estrella de David. Estuvimos hablando de la bandera. De la bandera. Y hoy otro símbolo importante es el himno, ¿no? El Hatikva. Exactamente, así es el Hatikva, que en hebreo significa la esperanza. Y bueno, vamos a hablar un poco, como siempre, presentando primero para que les recuerden los oyentes quién soy, el director del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, quienes en nuestro cargo de fortalecer el vínculo del pueblo judío en la diáspora con el Estado de Israel, nosotros realizamos materiales educativos. Parte de ellos están dentro del programa que se llama Beit Ha'am, que es el programa del cual estamos hablando hoy en día. Y dentro de ese Beit Ha'am, el cuadernillo que estamos hablando ahora, que se llama Por Siempre Israel, donde están todos los símbolos, estos símbolos de los cuales has nombrado recién, Jorge. Y respecto a la Tikva, vamos a hablar un poco de, primero, bueno, les dije que significa la esperanza. ¿Quién fue el escritor de la Tikva? El escritor de la Tikva fue un señor que se llamó Naftali Herz Imber. La Tikva es muy anterior al Estado de Israel. Esto es algo que quizás no es común con los himnos de los otros países. El Hatikva fue una poesía escrita en el año 1878, vaya antes de la creación del Estado de Israel. Y incluso tanto la poesía como la música de la Hatikva se consolidaron como el himno del pueblo judío, que aspira al regreso a Sion, a Jerusalén, del pueblo judío y sionista. ¿Sí? Se transformó en el himno mucho antes de la creación del Estado de Israel. Tal es así, bueno, que el primer congreso de sionistas se escuchó el Hatikva, que fue en el año 1898. Ya el Hatikva era el símbolo del pueblo judío que aspira, como digo, a volver a la tierra de Israel, a Eretz Israel. Es muy curioso saber de dónde salió la música de la Tikva. No sé si los oyentes sabrán esto, o si tú lo sabes, Jorge, de dónde ha surgido la música de la Tikva. Es muy interesante este dato. Fíjense que la música proviene, el origen de la melodía de la Tikva es una canción popular rumana. En el año 1886, un señor, un músico llamado Shmuel o Samuel Cohen, era un inmigrante de Rumania. Él fue quien creó la música y que le puso la música al poema de Naftali Herz Imber. Y es interesante si uno escucha algunas canciones, sí, ahora voy a decir cuáles son muy similares a la Tikva. El origen, vamos a decir que el origen principal, digamos, de la melodía tiene que ver con una melodía de una canción, una conocida canción popular rumana, que se llamó en español, la traducción es La Carreta de Bueyes, ¿sí? Si uno escucha, ponen en YouTube La Carreta de Bueyes, les va a salir, es lo primero que les sale en YouTube. Y van a escuchar una melodía muy similar a la de la Tikva. Por otro lado, la obra del maestro Friedrich Smetana, el Moldova, también pueden poner Friedrich Smetana, el Moldova en YouTube, y van a escuchar una melodía muy similar a la melodía de la Tikva. Ahora,
¿Cuál es realmente? Es una pregunta, ¿sí? Todas las fuentes indican a que la verdadera fuente y origen de la tikva es esta carreta de bueyes, que ahora se me fue el nombre del autor, pero yo creo que es una canción popular rumana. Popovich es el autor de la canción. eh, no me acuerdo el nombre de pila, pero Popovich es seguro. Y la canción, bueno, como les dije, es muy similar. Ahora, lo interesante que de entender de la tikva cuando uno lo escucha es lo siguiente. La tikva es el himno, es el símbolo que simboliza, valga la redundancia, ese despertar nacional de la nación judía. Ahora, este señor Bredich Smetana era un señor checoslovaco, y todos los países de la zona de Europa, digamos, podemos decir Europa Oriental, también estaban en un proceso a fines del siglo XIX del despertar de su nación. ¿Sí? Es una época en que muchas nacionalidades despiertan y el sionismo es una de esas, es una expresión de esa cuestión nacionalista de la época del despertar de las naciones. Y entonces el Moldova, el Moldova es un río, sí, sí, muy famoso que pasa también por Checoslovaquia, y también por Rumania. Aparentemente Popovich también se ha nutrido, se ha influenciado de la obra de Smetana. Ambas obras son muy parecidas, ¿sí? Pero lo interesante de esto es ver cómo que el pueblo judío, ¿sí? También en una determinada época sintió esa necesidad ¿cómo se dice?, del despertar de su nación, de tener su identidad, de poder identificarse no solamente, ¿sí?, como una religión, como un credo, sino también como una nación, ¿sí? Que es todo lo que el sionismo viene a poner en práctica, ¿sí? El sionismo viene a poner en práctica esta idea del despertar de la nación judía a fines del siglo XIX. Eso es lo interesante a través que tiene que ver con la melodía y con el surgir, ¿sí?, del himno. Uno dice, yo cuando escucho Smetana y escucho la tikva, digo, pero claro, pues nosotros también queríamos, dijeron, los checoslovacos tienen su himno, tienen su nación. Bueno, entonces nosotros, el pueblo judío, también queremos, y lo queremos de esta forma. Y es una expresión también de esto que estoy diciendo. Ahora, otra cosa importante y curiosa de la Tikva, ¿sí?, que como les dije, fue la canción nacional del pueblo judío sionista a través de muchos años, pero solamente, ¿saben en qué año? En el año 2004, esta canción, este himno, tuvo estatus legal en la Knesset de Israel. Hace apenas 10 años, no 10, no sé, digamos 12 años, si hago bien la cuenta, en el año 2004, no, 2016, estamos en el 2004, son 14 años, ¿sí? Muy bien, ando bien en matemáticas. Hace tan solo 14 años se convirtió el Atikva por ley, tuvo un estatus legal como himno del Estado. Hasta ese momento a nadie se le ocurrió, porque era natural que este himno era el himno del pueblo judío, pero bueno, pasó a tener un estatus legal hace muy poco. Los dejo con algunas preguntas, como siempre. El Estado de Israel es un estado con 8 millones de habitantes, de las cuales tiene un 20% que profesa otras religiones, un 23% profesa otras religiones, musulmanes, cristianos, entre otros. La pregunta es si este himno representa a todos. La respuesta es que no.
Este Atikva fue y es resistido hasta hoy en día, ¿sí? por estos sectores de la población, por los árabes israelíes, me refiero, decir una alma de un judío no tiene nada que ver con el credo musulmán. Pero no solo de otras religiones, también quiero decirte que organizaciones feministas se han resistido y protestado de este himno al decir de que hablan en lenguaje masculino. También los judíos orientales, porque la Tikva dice en una parte Ulfaatei Mizrach, que quiere decir que mirando hacia el oriente, o sea, porque los judíos rezamos mirando hacia Jerusalén, pero los judíos de los países orientales de Jerusalén no queda a su oriente, sino hacia otro punto cardinal. A su vez, es interesante también destacar, ¿sí?, que esta canción tiene una pronunciación en hebreo ashkenazí, ¿sí?, lo que se dice. Cuando uno dice kolot valevav, el acento valevav es la pronunciación ashkenazit y no la sefaradit oriental, que sería velevav. Sí, tiene el acento en otra, ¿cómo se dice? En otra sílaba. Este himno es rechazado también por los jaredim, por los ortodoxos no sionistas y ultraortodoxos. En tanto, la letra de la canción carece de todo el elemento religioso. Y también, bueno, la derecha extrema israelí, porque el himno reza en sus estrofas Li otam hofshi be'artzeinu, de que seamos un pueblo libre en nuestra tierra, y la derecha extrema Israel dice nosotros ya somos libres en nuestra tierra y no tenemos que aspirar a eso. En fin, esos son las, ¿cómo se dice?, las cosas para destacar de este himno y los interrogantes que nos presenta en su propio contenido. Y los dejo con el pensamiento, con la reflexión, si está bien, si está mal, si este himno habría que modificarlo, como muchos piden, si efectivamente es el himno y la esperanza de esta que hable la Tikva representa a la idiosincrasia israelí, podamos decir así, y si representa a todos los habitantes de este país. Y en sí, yo siempre los invito a comparar con los símbolos de su país, donde ustedes viven, donde todos los judíos de la diáspora viven, cuáles son las diferencias entre Atikva y entre el himno del país de ustedes viven. Bueno, con España con España no hay problema porque el himno de España no tiene letra, o sea que no hay lo que... No tiene letra, es verdad. Es todavía más complicado el caso, pero te agradecemos, Rodrigo Weiner, no solamente lo que nos has explicado, sino también estas preguntas que dejas abiertas, que son preguntas que se hace la sociedad israelí hoy en día, y volveremos a comunicarnos la semana que viene para seguir hablando de Por Siempre Israel. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias.